La importancia de las guías viene dada principalmente porque de alguna manera deviene de todo lo que estamos hablando hasta ahora, de la gran dificultad que existe en esta verdadera jungla de la información. Y de alguna manera la medicina, hoy mostraba Sandoya que, bueno, de alguna manera los metaanálisis están destronando los ensayos clínicos desde el punto de vista de los gold standard. Creo que ni uno ni otro son verdaderos gold standard, como uno quisiera decir, pero de alguna manera se va construyendo más rápido, más próximo a la verdad. Y el tema de las guías, como los vamos a ir comentando en estos minutos, tiene que ver con una forma de aproximarnos un poco más a esta medicina basada en la evidencia. Es decir, en un estudio exhaustivo formando parte de grupos interdisciplinarios, en donde clínicos y estadígrafos, epidemiólogos, farmacólogos, cuando así se considere, formen parte de un análisis exhaustivo de la distinta evidencia para poder hacer recomendaciones. Las guías farmacoterapéuticas o las guías clínicas, hay dos aspectos para tomar en cuenta. Uno, a veces las guías nos llevan a que el clínico tenga acotada su libertad, y tiene que tener acotada su libertad. No puede haber una libertad para el uso de los medicamentos sin una base analizada, razonada y ponderada. O sea que debemos acotar nuestra prescripción a aquellas cosas que están demostrando que son recomendables. Hoy se comentaba más temprano que empezamos a usar medicamentos casi sin saber si servían para algo. Y por mucho tiempo, cuando se empezaron a salir los primeros ensayos clínicos controlados sobre los efectos con variables duras de efectos sobre la mortalidad de las medicaciones antihipertensivas, caímos en la cuenta que estábamos usando casos antagonistas desde hace años sin saber si servían para algo o no, más que bajaran la presión arterial. O sea que en realidad vamos hacia un camino, y está bueno esto de que en las guías haya un grupo de consenso en donde se vaya estableciendo qué cosas son las que más o menos nos están ordenando. O sea que tiene que estar acotada la libertad del clínico, y forma parte esto de políticas de BADMEI, con políticas de medicamentos, etc. Por otro lado, tenemos el riesgo de que las guías vayan a ser prácticamente aquellas autoridades y que rijan de alguna manera nuestro quehacer, y por lo tanto, como nos va a mostrar también Héctor en un momento, también tienen que ser elaboradas con determinados criterios. Criterios del punto de vista del contenido y criterios del punto de vista de cómo son desarrolladas esas pautas. Para nosotros, como nuestro país no está muy habituado a esto. O sea que en realidad está incluido en estas jornadas porque es una novedad. Una novedad si es que podemos empezar el camino del uso de los medicamentos basados en guías. Tenemos que saber qué son, cuáles son sus limitaciones, pero no lo hacemos porque parece que nosotros queremos hacer lo que se nos canta, entre comillas, porque leímos el último abstract, señalo, el último abstract de los journal, y por lo tanto no lo hacemos. Cada uno, cuando agarramos cada tema, vemos que en un tema hay múltiples guías. ¿Por qué? Porque una sociedad científica se reunieron 2 o 3 para poder llevar adelante, o la industria patrocinó determinadas guías. Eso no es el tipo de guías a los cuales nos estamos refiriendo. O sea que es un camino hacia poder entendernos hacia una mejor medicina basada en la evidencia, que no es posible, probablemente para el clínico, como decíamos hoy, que se pueda llevar adelante solamente analizando los estudios tal como vienen, los metaanálisis tal como vienen, porque se necesita tiempo y formación para ello. Noto esto, hago énfasis en esto, porque ya hay muchos detractores de las guías cuando son consideradas las guías como unos menú de cocina. Si pasa esto, haga esto, y por lo tanto esto tiene que estar, sí, la libertad del clínico tiene que estar en el análisis y en la discusión de esa guía y llevarla a su práctica habitual. Y no deben ser consideradas solamente como un menú
que deba ser seguido estrictamente, sino guías significa que nos permita orientarnos hacia dónde va el camino. Bueno, gracias Gustavo. Yo ahora les voy a presentar un instrumento que se ha desarrollado a nivel internacional que se llama el instrumento AGRI, como una forma fácilmente aplicable para poder evaluar o tener una idea de la calidad de la guía que vamos a utilizar, ¿no? Antes de ir en sí a hablar del instrumento en sí, algunas reflexiones importantes sobre la realidad actual que estamos enfrentados a una gran cantidad de documentos que son catalogados como guías de práctica clínica, ¿no? Eso es una realidad de que se encuentran muchos documentos catalogados como guías. Pero cuando se empiezan a ver lo que dicen las guías, muchas veces se encuentran guías que tratan el mismo tema, que existe gran variabilidad en sus recomendaciones, e inclusive hay recomendaciones contrapuestas entre una guía y la otra, ¿no? Que eso llamaría la atención en realidad, ¿no? Y bueno, se ha empezado a ver de que pueden tener problemas el desarrollo de las guías en realidad, ¿no? Principalmente en el rigor metodológico de su elaboración, que es en realidad el tema más álgido y de mayor importancia y de donde va a venir la validez y la importancia de la aplicación de la guía. Por tanto, les traje esta experiencia de España para mostrarles, en las cuales titulan que las guías que nos guían son fiables con signos de interrogación, ¿no? Y hacen una experiencia de evaluar una cierta cantidad de guías de práctica clínica que habitualmente eran utilizadas en el medio español, ¿no? Bueno, como primer parte de ese trabajo encontraron en un periodo de 12 años que se habían producido o habían sido 278 documentos de producción española habían sido catalogados como guías de práctica clínica. Seleccionaron 61, que fueron las que obtuvieron a texto completo para poder analizarlos. Y ahí le aplicaron el instrumento AGRI, que después les voy a mostrar. Como los principales resultados se vio que más del 60% de las guías que fueron analizadas terminaron siendo catalogadas de mala calidad, ¿tá? Lo cual hace ya bastante dudoso aplicar su contenido o sus recomendaciones a la práctica clínica ya. Dentro de las áreas de peor calidad se destacaban estas tres que aparecen a continuación, que serían la aplicabilidad, la participación de los distintos actores implicados en el tema, en la elaboración de la guía, que es uno de los puntos importantes para el desarrollo, y el último, que es el más problemático siempre, es el rigor metodológico en el desarrollo de la guía, ¿tá? Dentro de esta misma experiencia de las 61 guías prácticas clínicas, el AGRI siempre termina preguntándole, ¿usted recomendaría o no recomendaría esta guía? Y en total 51 guías fueron catalogadas como no recomendables o como muy poco recomendables, ¿no? Por tanto, está evidenciando un problema actual de la realidad, ¿no? Que uno no puede tomar en forma dogmática lo que nos plantea una guía sin previamente analizarla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno le exigiría a una guía de práctica clínica? Nosotros los que nos toca tomar decisiones clínicas, que nos vamos a basar en determinada guía, y bueno, que básicamente que no sea fiable, de calidad y útil para nuestra práctica clínica, ¿no? Bueno, para decir que una guía sea de calidad, básicamente tendría que cumplir los tres criterios que aparecen ahí. Que sea en su elaboración se haya evitado los sesgos potenciales en su desarrollo, de que tengan validez interna y externa y que sean útiles para la práctica clínica. Si bien podríamos detenernos a ver a qué significa cada uno de estos ítems, me parece más interesante seguir y mostrar el instrumento AGRI, que está disponible gratis por internet y realmente es bastante sencillo de aplicar. Requiere sí un tiempo en su aplicación, pero bueno, es una herramienta que realmente no es difícil de aplicarla. Por tanto, era lo que queremos compartir con ustedes, ¿no? ¿Cuáles fueron los objetivos cuando se desarrolló este instrumento? El primero aparece allá arriba, que era evaluar las... Bueno, perdí el puntero, pero bueno, evaluar la calidad de las guías, que eso es un punto fundamental para quienes tienes que utilizar un documento catalogado como guía, saber si sus decisiones y su aplicación está basada en una guía de buena calidad. Lo otro, para quienes desarrollen guías, es una herramienta metodológica muy útil si uno sigue los pasos recomendados por el AGRI para poder desarrollarlas, ¿no? Y bueno, y lo último también establecer qué información y cómo deberían presentarse las guías de prácticas clínicas.
El instrumento AGRI se presenta en 6 dominios, ¿no? El primero de ellos sería establecer cuál es el alcance y el objetivo de la guía. Ustedes, a medida que van leyendo el instrumento, hasta les sugiere a qué partes de la guía tienen que ir a buscar, por ejemplo, dónde estaría el alcance del objetivo. Lo otro que hay que evaluar es la participación de los implicados en el tema, porque para que tenga aceptación y éxito una guía es mucho mejor si se elabora en forma interdisciplinaria con los distintos actores para determinada patología, que si alguien o una sociedad científica viene, pumba, esta es la guía de tal tema. Está prácticamente condenada al fracaso. El rigor metodológico en la elaboración, que es el punto de mayor algidez y donde más se desarrolla el instrumento AGRI. Y bueno, los otros 3 es la claridad y la presentación de los datos, la aplicabilidad y la existencia de independencia editorial, principalmente al financiamiento de la guía y si fue financiada, si está declarado o no. Yo opté por mostrar los ítems. Cada dominio tiene varios ítems. El que más ítems tiene a evaluar es el que se llama rigor en la elaboración, ¿no? Que cuenta de 8 ítems que están presentados ahí, ¿no? Serían los métodos sistemáticos para la búsqueda de la evidencia, eso sería que estén correctamente explicitados, criterios de selección de la evidencia, fortalezas y limitaciones de la evidencia, los métodos para formular recomendaciones, la formulación de las recomendaciones si se consideran los beneficios, los efectos secundarios y otros riesgos, relación explícita entre una recomendación y la evidencia que se la basa, la revisión por expertos externos y después si existe un procedimiento para actualizar la guía. Esos son los 8 ítems en los que se incluyen en el AGRI para valorar el rigor metodológico en su elaboración. Bien, y a continuación les vamos a presentar el análisis de 2 guías uruguayas, no importa cuáles, pero para que tengan una idea cómo se puede aplicar el AGRI. Cada ítem va desde un puntaje de 1 a 7. El 1 es totalmente en desacuerdo, el 7 es totalmente de acuerdo. Ahí entra la subjetividad de quien lo está evaluando. Por eso que se sugiere que la evaluación no sea de una persona sola. En lo posible sería 4, es lo ideal para evaluar una guía. Y bueno, de esta guía uruguaya vemos la aplicación del ítem rigor en la elaboración, ¿no? Evaluador 1, evaluador 2, 3 y 4, y se evalúan los 8 ítems de rigor metodológico. Acá vemos, recuerden, el puntaje máximo mínimo es 1 y el puntaje máximo sería 7, ¿no? Cada evaluador podría haber tenido un puntaje mínimo de 8 y un puntaje máximo de 56 puntos por cada evaluador, ¿tá? Y bien, ahora les voy a mostrar cómo es que se calcula el puntaje total del dominio, ¿no? Como se muestra ahí en la fórmula, la puntuación del dominio sería la puntuación que se obtuvo en el dominio menos la puntuación mínima posible dividido la puntuación máxima posible menos la puntuación mínima posible. Esto que en realidad es una fórmula bastante sencilla de matemática, ¿no? Si vamos para la tabla de atrás, vemos que el puntaje obtenido en el dominio fue... El puntaje obtenido total en el dominio fue 67, que está ahí marcado en negritas. Ese dato lo precisamos después para aplicarle la fórmula. Vemos que la puntuación máxima posible total del dominio era 224, que sería el 56 máximo de cada evaluador por 4, porque fueron 4 evaluadores. El mínimo posible era 32. Que surge del 8 y mínimo de cada evaluador multiplicado por 4. Y la puntuación obtenida es la que vimos ahí, 67. Eso da una puntuación del dominio rigor en la elaboración del 30% aproximadamente. Bueno, ¿qué significa que sea del 30%? En realidad el instrumento AGRI no nos da un valor de, dice, si usted obtuvo un valor de 70% es bueno, si usted obtuvo un valor de 60% es malo y si obtuvo 40% es espantoso. No le da un punto de corte. Pero a cualquiera se le cae la idea de que si se obtiene un valor de 30% en el rigor de la elaboración, bueno, probablemente estemos enfrentándonos a algo que tenga fallas en su elaboración. Acá con otra guía uruguaya vemos que también va a tener un comportamiento similar. Del total del dominio de rigor en la elaboración se obtuvo un 73 puntos en total, que aplicándole la fórmula que vimos recién, da una puntuación total del dominio de 32-33%.
Y bueno, esto refleja en realidad de por qué los uruguayos no tendríamos que estar exentos de la realidad de otros medios, ¿no? De que las mayorías, en realidad la mayoría acá no, son dos, tomamos ejemplos de dos, pero nosotros estamos evaluando como parte de un trabajo del departamento aquellos documentos que son catalogados como guía de práctica clínica de producción uruguaya, y estamos viendo esto, ¿no? De que tiene este comportamiento. El punto más álgido y donde más fallas suele haber es el rigor en la elaboración. No estamos exentos de la realidad internacional también, ¿no? Y bueno, y como reflexiones finales, les destacar que el instrumento AGRI es una herramienta fácilmente aplicable para el análisis. Siempre se recomienda que sea más de un evaluador, idealmente 4. ¿Por qué? Porque del 1 al 7 siempre hay algo de subjetividad. Si lo aplica uno solo es muy subjetivo, si lo empiezan a aplicar otros, mayor cantidad de personas, se vuelve un tanto menos subjetivo. Se le han hecho estudios metodológicos para ver el comportamiento de la grilla. Virtualmente se ha visto que hay un alto índice de concordancia entre los distintos evaluadores que lo aplican, ¿tá? Destacar que es una guía fácil también de aplicar para el desarrollo de las guías de práctica clínica. Y por último, recordar que el desarrollo de guía de prácticas clínicas es una de las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para promover el uso racional de los medicamentos, pero siempre y cuando estas guías sean de buena calidad. ¿Estamos? Ahora les voy a dejar con Stephanie Viroga, que va a mostrar la experiencia de la elaboración de una guía interdisciplinaria acá en Uruguay.